Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo que vamos a preparar el día de hoy es un rico postre que no puede faltar en esta temporada de Cuaresma. Una deliciosa capirotada, pero la haremos de 3 leches. Estos son los ingredientes para nuestra deliciosa capirotada de 3 leches. Una rajita de canela, medio piloncillo, una barra de mantequilla con sal, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, media taza de coco rallado, 3/4 de taza de nuez picada, media taza de pasitas, 3 cucharaditas de maicena o fécula de maíz, media taza de agua, 1,5 litros de leche entera o de la que tú uses y de 6 a 7 bolillos o telera. Lo primero que haremos para hacer nuestra capirotada será cortar nuestro pan como de 3 centímetros de gruesor, quitando las puntitas del pan. Preferentemente que tu pan haya sido del día anterior o que lo hayas dejado fuera de la bolsa para que este esté un poco duro, ya que si el pan es fresco, este podría aplastarse a la hora de cortarlo y no quedaría de la forma que queremos. Ya que terminamos de cortar nuestros panes, separaremos una taza de leche y le agregaremos las 3 cucharaditas de maicena y la batiremos hasta que ésta se haya disuelto en su totalidad. Ahora en una cacerola o en una ollita pondremos nuestra media taza de agua, agregaremos la canela y el piloncillo y lo moveremos. Todo esto lo pondremos a fuego medio. Lo moveremos hasta que el piloncillo se haya disuelto en su totalidad. Como miras, nuestro piloncillo ya se ha disuelto y ha llegado el momento de agregar nuestra leche entera y nuestra leche evaporada junto con nuestra leche condensada. Le moveremos y esperaremos a que ésta rompa en hervor. Le moveremos para que ésta no se pegue y cuando empiece a romper en hervor como aquí, ten cuidado de que ésta no se caiga. Cuando te pase esto, rápido bájale a la lumbre y mete la cuchara y muévele. De esta manera evitarás que ésta se derrame. Ya que rompió en hervor, es el momento de agregar la taza de leche que separamos a la que le agregamos la maicena. Esta ayudará a que esta leche se espese un poco y esté lista para nuestra capirotada. Recuerda estarle moviendo constantemente, ya que puede pegarse. Es tipo como un atole. Así es que muévele para que no se te queme y no tenga un sabor quemado. Después de unos minutos, nuestra leche ya ha espesado y está lista para nuestra capirotada. Retiraremos la raja de canela, apagaremos a la lumbre y dejaremos reposar un momento. Ahora, en una taza yo puse mi mantequilla y la puse en el horno para que ésta se derritiera. Con la ayuda de una brochita, estoy poniendo la mantequilla a mis panes. De esta forma, para mí es más fácil. Hay quienes lo ponen en el sartén y van agregando el pan, pero siento que así se desperdicia más mantequilla. Este es un postre que le encantará a toda la familia y es ideal para cocinar con los más pequeños de la casa, que siempre quieren ayudar a mamá. Así haremos con todos nuestros panes. Ya que están nuestros panes, en un comal los pondremos a fuego bajo, evitando que estos se quemen. Después de un minuto veremos que nuestros panes ya se han dorado. Es momento de voltearlos del otro lado.
Mira que la mantequilla le da ese color tostadito a nuestro pan. Ya que están listos, los retiraremos y los colocaremos en un plato. Así haremos con todos nuestros panes. Ya que tengas listos todos los panes, será momento de armar nuestra capirotada. Lo primero que haremos será poner una capa de pan tostado hasta abajo, de forma que queden bien apretadita, ¿ok? Así como miras. Ahora agregaremos las pasas, las nueces y el coco rallado. A mí me gustan mucho las nueces, así es que de esas yo le agrego un poco más. Ya que hicimos nuestra primera capa, agregaremos la leche, de forma que los panes se mojen muy bien. Si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Ya que terminé mi primer capa, haré la segunda capa de la misma forma. Que nuestros panes queden bien apretaditos y agregaré los frutos secos, mi nuez, mis pasas y mi coco rallado. Después agregaré la leche una vez más. La cantidad de capas que tú tengas que hacer dependerá de tu molde. Al mío solo le caben 2 capas. Si tienes bolillo rezagado del día anterior, este es un buen pretexto para que te hagas esta deliciosa capirotada, porque el resto de los ingredientes son fácil de conseguir. Así es que prepárala y cuéntame qué tal te quedó. Pero bueno, nuestra capirotada ya está casi lista. Yo le agregaré un poco más de coco y ¡tarán! ¡Listo! Vean qué hermosa nos quedó nuestra capirotada de 3 leches. Anímate y prepárala. Si te gusta, comparte esta receta con amigos y familiares. Es el momento de servir esta deliciosa capirotada. Yo la disfruto en casa así. Sirvo mis 2 pedacitos de pan y agrego un chorrito de la leche. Oh, pero esto hay que probarlo. Mira qué deliciosa se mira. Bueno, es momento de disfrutar de esta deliciosa capirotada. A ver qué tal nos quedó. Deliciosa. En esta temporada de Cuaresma, te invito a que no hagas la tradicional capirotada con piloncillo y frutos secos. Haz esta capirotada de 3 leches. No te arrepentirás. Y claro, si te piden la receta, compartes el link, ¿ok? Yo me quedaré disfrutando de esta deliciosa capirotada. Nos vemos en el próximo antojo.